Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Bendiciones, amada iglesia, gracias por continuar con nosotros de parte de nuestros pastores. Hoy queremos bendecir su vida, gracias por su fidelidad, por continuar apoyando la obra con sus diezmos y sus ofrendas. Recuerden seguir pegaditos a nuestras transmisiones. Todos los domingos a partir de las 9 de la mañana tenemos el culto general. Miércoles una hermosa palabra, 7:30 de la noche. Y los sábados, 7:30, un tiempo especial para los jóvenes. Ahora les insto a que preparen su corazón y disfruten de este hermoso tiempo de la palabra. En el nombre de Jesús bendecimos su vida. Que Dios te bendiga, iglesia. Qué bendición poder estar una vez más a través de la tecnología, llegando hasta su casa y haciendo iglesia en casa. Seguimos con la palabra, seguimos llevando el mensaje de vida, de esperanza, a donde Dios nos permite llevarlo todos los días. Aquí continuamos, se cerraron templos, se cerraron edificios, se cerraron todo este tipo de cosas, pero la iglesia sigue más abierta que nunca. Seguimos haciendo la labor a la cual el Señor nos ha llamado. La semana pasada estuve hablando sobre lo que es vivir por fe. Y estuve hablando de 4 áreas en las que usted tiene que reflejar la fe. La primera de ellas era creer, la segunda era actuar, la tercera era pensar y la última era hablar. Cada una de estas áreas reflejan y demuestran en quién creemos y cómo está nuestra fe. Si usted no cree, como lo decía la semana pasada, estamos en serios problemas. El creer es importante, es necesario. El creer va a abrirte puertas. El creer no en alguien cualquiera, no. El creer en Dios va a abrir puertas para que usted siga avanzando, caminando y haciendo las cosas a las cuales el Señor le llamó a hacer. Lo que pasa es que muchas veces dejamos de creer, por ende, dejamos de actuar y dejamos de pensar. Pero hoy quiero enfocarme principalmente en la forma en que usted y yo hablamos. Hoy quiero hablar y he titulado este mensaje, Hablemos en Fe. Hablar en fe no es como tocar un botón y decir, bueno, ahora voy a hablar en fe y ahora no. No, o se habla en fe para todo o no se habla en fe. No podemos escoger para qué sí hablo en fe y para qué no. O caminamos en fe, o hablamos en fe o no. Y el problema es que muchas veces dejamos de hablar en fe por las circunstancias que nos rodean, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, y comenzamos a pensar o a creer que es difícil, es imposible, no lo vamos a lograr, no saldremos adelante, pero ahí es donde tenemos que hablar en fe. La semana pasada yo dije, si no aprovechamos este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de coronavirus, como quieras llamarle, si no lo aprovechamos para caminar, para crecer, para hablar fe, entonces ¿cuándo? Todos los mensajes que usted ha escuchado, todas las palabras y todo lo que usted ha recibido de parte del Señor, lo ha preparado para esta época, para este tiempo. Hablaba con una persona y le decía, es que el crecimiento hoy en día tiene que ser intencional. Así que su fe, lo que usted hable,
tiene que ser intencional. Si usted no pone de su parte, si usted no se esfuerza, ya no hay, llamémoslo así, un pastor detrás suyo, una persona, un líder, un encargado detrás suyo. ¿Por qué no fue? ¿Qué no hizo? ¿Cómo le está yendo? No. Ahora es algo que nace de usted. Algo que tiene que hacer usted mismo. Me encanta imaginar que Moisés tuvo la idea de sacar el tabernáculo, sacar ese lugar un poco más allá de donde se encontraba el pueblo de Israel. Y les dijo a todos, si quieren, vayan y busquen ahí, vayan y caminen, esfuércense. Lo que está hablando Moisés es lo que hoy en día nos toca a nosotros. Para hablar en fe, no es solamente empezar a hablar y abrir la boca, no, es que para hablar en fe, usted necesita tener una relación con Dios, usted necesita tener una comunión con el Padre, usted necesita buscarlo no domingo a domingo, no de vez en cuando, no, todos los días, en su oración, en su tiempo de búsqueda, necesitas acercarte a Él. Eso va a hacer que te fortalezcas en el Señor y que de tu boca salgan palabras de fe. Ahí vamos a estar hablando fe. Hablar en fe no es solamente aprenderme unos versículos. Hablar en fe no es solamente repetir como una lorita ciertas frases. No, no. Hablar en fe es más que decir lo mejor está por venir. Hablar en fe es más que decir de esta vamos a salir. Hablar en fe es declarar la palabra de Dios sobre mi vida, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que estoy viviendo o pasando. Eso, querido amigo y amiga, es hablar en fe. La palabra de Dios dice en Proverbios 6:12. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Vea qué tremenda esta palabra, porque Proverbio nos dice que con los dichos, parafraseadamente, con los dichos que usted y yo utilizamos, los dichos de nuestra boca, quedamos amarrados, atados prácticamente. Nos atamos con lo que decimos. Así que, ¿por qué cree que le estoy hablando de hablar en fe? Porque así como podemos atarnos con dichos malos, podemos atarnos de bendiciones, podemos atarnos de cosas muy buenas si empezamos a hablar de una forma correcta, si empezamos a declarar y a decir la palabra correcta sobre nuestra vida. Pero le dije hace un momento que la fe no es como un botoncito que activo en mi vida. ¿Ha visto los teléfonos que traen modo avión, modo silencio, modo no molestar? Bueno, no existe un botón en el que yo pueda decir, esta semana voy a estar en modo fe. Aleluya. No, esta semana voy a estar en modo ayuno. No, no, no. Se tiene que vivir, es un estilo de vida. La fe es para siempre. Lo que voy a hablar es para siempre. Ahora, el problema es que hay personas que han dejado de hablar fe para comenzar a hablar todo lo que está sucediendo a su alrededor, todo lo que está pasando. Tus palabras tienen poder, así que, querido amigo y amiga, escógelas bien. Sepa cómo hablar y cómo decir las cosas. Hable fe. Y hablar fe no es negar un hecho. Hablar fe no es como algunas personas dicen, no, no, yo tengo fe, no tengo nada, no tengo nada. No, no, no. Momento. Si tienes una enfermedad, tienes una enfermedad. Si tienes una situación económica, pues existe la situación económica. No es negar el hecho. No es decir, no lo tengo, tengo orejas de cartón. No, 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 no. Es creer que en medio de lo que estoy viviendo, que en medio de la situación que es real, en medio de mi problema que es cierto, es real, en medio de lo que estoy viviendo, creo en lo que Dios puede hacer sobre mi vida. Creo en que Dios puede glorificarse y puede abrir puertas. Creo que no solamente un banco puede ayudarme económicamente, sino que el dueño del oro y de la plata, que es Dios, puede bendecir y abrir los cielos. Creo que aunque esa enfermedad existe y ha estado
amenazando y tocando mi vida y los doctores dicen que no hay solución o que tienes que prepararte porque viene una situación difícil y vas a tener que enfrentar eso, en medio de todo, creo que el doctor de doctores, quien me formó, quien dice la palabra, que desde el vientre de mi madre me formó y me puso nombre, creo en que Él tiene control y que puede hacer algo en mi vida a su manera y en su tiempo. Eso es hablar en fe. Es llamar las cosas que no son como si fuesen, usando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a hablar de fe si no abres la Biblia? ¿Cómo vamos a hablar de fe si no conoces todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida y que puedes hacer uso de ellas a partir de este momento? Hay una historia increíble que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17. No se la voy a leer toda, es una historia bastante larga, pero quiero leerle un pedacito de ese versículo que está en el verso 45. Es cuando David se está enfrentando a Goliat y bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? David pequeñito, Goliat alto, David un pastor de ovejas, Goliat una persona capacitada de ejército de hace muchos años, un conocimiento en la milicia, David una persona que tenía puesta su mirada en el Señor, en Dios, en su Padre, Goliat una persona que tenía puesta su mirada en sí mismo, en su altura, en su fuerza. Tanto era así que eran 40 días lo que habían pasado, atemorizados todo el pueblo de Israel por un hombre que con su boca los asustaba, con sus palabras los amedrentaba. Así que muchos de esos del pueblo de Israel cogían las palabras de Goliat y las hacían para sí. No, definitivamente no podemos. Él dice que no podemos, no vamos a poder. Él dice que es difícil, será muy difícil. Y usaban sus propias palabras, las palabras de Goliat, para ellos tener miedo y mantenerse a un límite. 40 días. Ahora, David no había escuchado esas palabras. David no había escuchado, y le aseguro que si las hubiera escuchado no hubiera dejado que pasaran 40 días. David no había escuchado esas palabras, David no sabía lo que Goliat estaba diciendo. David solo sabía una cosa, que Dios estaba con él. Y cuando él se acerca, Goliat empieza a decirle un montón de barbaridades y le dices, ¿qué crees que soy un animal que vienes a mí con palos y con piedras? Por favor, si yo soy un hombre de guerra, un hombre preparado con todo mi armamento, te voy a destrozar, voy a arrancar tu cabeza, voy a hacer de todo. Pero si alguien sabía hablar en fe, era David. Así que David le dijo, ¿con que usted quiere que hablemos? Bueno, yo también voy a hablar. Y esta es la frase que me gusta. Y le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué está haciendo David? David está hablando fe, está hablando en fe. Él está declarando lo que él sabe. Él está diciendo lo que ya conoce. Él no está hablando de su experiencia pasada. Él no está hablando de algo que le acaban de decir. No, él está hablando de lo que él ha vivido y ha creído. Y él sabe que Dios es más poderoso que cualquier ejército. Por ende, mucho más poderoso que un simple hombre. Así que él empieza a hablar esa palabra, empieza a creer y sabe, el 50% de esta batalla David la ganó hablando y llamando las cosas que no son como si fuese. Y él continúa, usted puede leer la palabra, él continúa hablando y él le dice, sabe, al final de la tarde las aves del cielo estarán comiéndose tu cuerpo. David también sabía hablar. David no se atemorizó. David no se preocupó por esa situación, continuó hablando y declarando la palabra de Dios. David no negó el problema. David no llegó y se paró frente a Goliat así con los ojos tapados. No veo, no existes. No, él no hizo eso. Él llegó, supo que había un gigante, era un problema grande, literalmente hablando, estaba ahí al frente. O sea, el problema existía. David no lo negó. David no se hizo el loco y dijo, no, en el nombre de Jesús, esto no es, no. Él sabía que había un problema, pero le habló al problema. Le habló en fe a ese problema. Y le dijo ese problema, ¿sabes? Tú vienes a mí con eso, pero yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre. Así que hoy tú puedes hablarle tu problema. ¿Cuál es tu problema? No sé.
físico, emocional, espiritual, económico. No sé cuál puede ser tu problema, pero hoy puedes hablarle a tu problema y decirle, ¿sabes problema? Tú no me vas a atemorizar. Tú no me vas a detener. Yo voy a seguir adelante porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso, querido amigo, es hablar fe. Cuando empezamos a creer que de nuestro lado está nuestro hermano mayor, nuestro guerrero, nuestro padre, el que nunca ha perdido ni una sola batalla, el que pelea por nosotros. Imagínense, usted y yo ni siquiera tenemos que pelear, solamente tenemos que llamar la victoria. Tenemos que decir, Señor, gracias. Gracias porque aún en medio del proceso que estoy pasando, que voy a pasar, gracias porque sé que tú estarás conmigo. Gracias porque no me abandonas y gracias porque veré tu gloria. Decía una persona que conozca, entre más grande el problema, más grande el testimonio. Y yo lo creo así. Daremos honra y gloria a Dios de lo que Él hace en nuestra boca. Así que de tu boca van a salir todas aquellas palabras que se encuentran en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay hoy en tu corazón? ¿Hay palabras de vida? ¿Hay palabras de esperanza frente a esta adversidad? ¿Frente a esto que estamos viviendo? Vea, aunque nos han venido diciendo mes a mes, vamos a cerrar y ya sabemos, ya todos sabemos que esto nos va a llevar así el año. Es lo más probable que sigamos así. Y cuidado, no más allá del año, por la situación que estamos viviendo. Pero en medio de eso, puede usted seguir hablando en fe y decir, Señor, no importa, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque yo camino con cielos abiertos, Señor, porque tú estás conmigo, porque no importa quién me haya dejado, quién me haya soltado, qué me haya pasado, yo puedo confiar en que tú sigues estando conmigo. ¿Sabe? Escúcheme lo que le voy a decir. Dios no tiene COVID. Dios no está enfermo, Él no está en cuarentena, Él no está encerrado, Él no está en restricción, él no puede salir a hacer un milagro solo el día que tiene placa. No, 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 no. Él no está en COVID. Usted y yo estamos en esto, pero Él no. Él sigue siendo Dios y sigue haciendo milagros y sigue sanando y sigue bendiciendo y sigue multiplicando y sigue abriendo cielos y sigue haciendo cosas maravillosas para aquellos que han decidido creerle. Este es el mejor momento para creer y para que puedas hablar en fe de lo que estás creyendo en el nombre de Jesucristo. Marta, ¿recuerdas a Marta? Aquella mujer, lo hablaba el domingo pasado, que estuvo cerca a Jesús, conocía muy bien a Jesús. Oiga, lo invitaba a su casa a cenar. Yo imagino que terminaba Jesús, se viene a almorzar o a cenar. Venga, aquí le tengo, bien rico, vamos a comer. Ya conocía quién era Jesús. Marta sabía quién era Jesús, sabía lo que Jesús era capaz de hacer. Nada de eso le sirvió en el momento más difícil de la prueba. En el momento en que tuvo que hablar fe, en el momento en que tuvo que abrir su boca para decir, yo creo en lo que tú puedes hacer. No importa la hora que hayas llegado, no importa si ya el cuerpo está muerto, metido, ya lleva 4 días, no importa. Yo creo que mi Redentor vive. Yo creo en lo que tú puedes hacer para mi vida. Yo creo que tú tienes un plan para mi vida. No importa lo que me dijo el doctor. No importa lo que llegó a mi vida o a mi familia. Yo creo que tú sigues teniendo cuidado, control de mis necesidades. Me redujeron el salario, pero no me redujeron la bendición. Me redujeron la plata, lo que recibo, pero no me redujeron lo que tú sigues haciendo. Porque recuerde eso, hermano, su bendición, su prosperidad, lo que Dios hace para bendecirle a usted, no viene de una forma horizontal. Su bendición viene de una forma vertical, porque viene de arriba, de lo alto. Quien hizo los cielos y la tierra, Él es quien bendice, quien sostiene y quien conoce
tus necesidades. Él no es como un banco, no tienes que llegar a pedir, a tocar y ahí a firmar y a ver cuándo. No, Dios dice la palabra que antes de que la pidamos, ya Él conoce nuestra necesidad. Antes de que abramos nuestra boca, ya Él sabe de qué tenemos necesidad. Ya las conoce nuestro Padre Celestial. Así que hoy le invito para que usted siga adelante, no haga las de Marta. Ve, escuche, no es cantar, no es asistir a la iglesia, no es llevar muchos años en un curso teológico o no, es saber hablar. Es saber hablar. Dios no te está pidiendo un montón de cosas, solamente habla en fe. Habla lo que tienes que hablar. No puede ser posible que haya gente a nuestro alrededor que habla más en fe que lo que usted y yo podemos hablar tal vez. Tienen más fe de ellos que ni siquiera van a la iglesia, que ni siquiera se congregaban, que ni siquiera estaban conociendo al Señor. Y usted que tal vez ya ha llevado estudios, ha llevado cursos, ha llevado un montón de teología, se ha tragado un montón de mensajes domingo tras domingo, tiene menos fe y habla menos de lo que puede hablar su vecino que tal vez no se ha congregado. Hoy es el tiempo de decirle, Señor, voy a comenzar a hablar en fe. Voy a mantenerme en este. Y no voy a hacer lo que hizo Marta. Marta, su palabra favorita en ese momento, en vez de hablar en fe, por lo menos, si no iba a decir nada en fe, se hubiera quedado callada. Mejor, así de fácil. Boca cerrada, ya usted sabe. Pero no, tras de que no habló fe, se tira una frase de esas: si hubieras estado aquí, si hubieras estado, como diciendo, ya no se puede hacer nada. ¿Sabe, amigo? En Cristo, aún la muerte tiene solución. Porque Cristo viene por nosotros. Porque Cristo puede darle vida a una persona que estaba muerta, pero que vive en Cristo. La muerte no es nuestra última salida. La muerte no es el callejón al que usted y yo llegamos. Dios sigue gobernando aún sobre la muerte y sobre cualquier necesidad. Él siempre llega a tiempo y Él siempre hace las cosas como tiene que ser. Como lo dije hace un momento, Él no tiene COVID. Él sigue abierto haciendo cosas maravillosas. Así que no se espante, no se asuste de lo que está viendo o lo que está viviendo. Sigue hablando en fe todos los días. Señor, yo sé que tú estás haciendo. Yo le decía a una persona de nuestra congregación, le decía, diga por lo menos que hoy falta un día menos para su casa. Y así empezó a hacer. Hoy falta un día menos para mi casa. Y de vez en cuando hablábamos, y hoy falta un día. Yo creo en eso, pastor. Hoy falta un día menos. Pasaron mucho tiempo, varios meses, varios años. Pero quiere que le diga una cosa. Hace poco están en su casa. En la casa por la que han venido orando. Así que esos días que faltaban, llegó. ¿Fue fácil? No. Pero nadie dijo que esto es fácil. Hablar en fe no es fácil. Hay que mantenerse. No es que hoy hablo en fe y mañana hablo de desgracias. No es que hoy hablo en fe y mañana hablo de mis temores. No es que hoy hablo en fe y mañana hablo de lo que puede que suceda. No, me mantengo hablando en fe. Si estamos viviendo una situación difícil, no lo negamos. Pero bendito sea el Señor, que aún en medio de esta situación difícil, Él no nos abandona. Y Él sigue cuidando de nosotros. En Mateo 8 hay una historia que cala en mi corazón. Es un hombre que gana el corazón de Jesucristo de una forma maravillosa. Y es la historia del centurión. Y se la cuento rápidamente. Y es un hombre que tiene a uno de sus sirvientes enfermo. Así que él va y le pide a Jesús que por favor le sane ese sirviente. Así que Jesús se dirige hacia esa casa, pero cuando están a punto de llegar, el sirviente le dice, mira, no soy digno de que entres a mi hogar. O sea, él sabía que las cosas no estaban muy bien espiritualmente hablando. Pero aún así él dijo, pero yo soy igual que usted en esto. Si yo le digo a alguien vaya, va. Y si a alguien le digo venga, venga, porque yo estoy en autoridad. Y yo sé que tú tienes autoridad. Así que te pido que des la palabra
de sanidad sobre mi siervo. Wow, eso es hablar fe. Eso es entender, ¿sabe? Jesucristo dice que no encontró en Israel tanta fe como la en este hombre. Y nuevamente, este hombre no era parte del pueblo de Dios, de los hijos de Israel. Era un extranjero que se suponía que no tenía nada que ver con Jesucristo. Pero tuvo este hombre más fe en Jesús que muchos de su mismo pueblo. Hay gente, como lo vuelvo a repetir, como lo dije ahora, hay gente afuera de las iglesias que tiene más fe en este momento que la misma gente que vive en las iglesias. Personas de la congregación que no hablan fe. Hoy es una mañana preciosa, estupenda para comenzar a hablar fe y para decirle, Señor, yo necesito hablar de lo que tú quieres hacer. Mira, a Dios no le impresionan tus estudios, a Dios no le impresiona tu currículo, a Él no le impresiona nada de esto, no le impresiona si tienes plata o no, no le impresiona si vives en una buena casa y tienes a Él no le impresiona nada de eso. A Él le impresiona una persona que habla fe. Él se detiene, él dice, suave, algo está pasando aquí. Alguien está hablando en fe. Lo que hace que se mueva la mano de Dios es tu fe. Escúchame bien. No son tus lágrimas lo que mueve la mano de Dios. No es el pobrecito, el que es que yo no puedo, es que pobre yo, ayúdame. No, eso no mueve la mano de Dios. Lo único, dice la palabra, que mueve la mano de Dios para salvación es la fe. Tú y yo necesitamos caminar en fe. Había un canto desde hace muchos años que decía, fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. ¿Puedes creer? Hoy puedes creer y hablar en fe, decir, Señor, yo voy a seguir practicando. Quiero abrir este espacio un momento. Quiero invitarle que usted empiece ahí, cierre sus ojos por un instante y hable en fe. Hable en fe sobre su vida. Si no lo hace usted, ¿quién más? Hable en fe y dígale, Señor, yo creo en lo que tú quieres y estás haciendo. Yo creo en esto y empiezo a fortalecerme en lo que quieres hacer. No me voy a quedar callado. Voy a hablar en fe a lo que tú tienes para mi vida. Escucha, no hables de la angustia que estás viviendo. Habla fe. No hables del miedo que estás viviendo. Habla fe. No hables del problema que te está ahogando. Habla en fe hacia ese problema. No hables de las situaciones complicadas que estás pasando. Habla en fe en medio de esa situación. Comienza a llamar lo que no es como si fuese. Esposo, empieza a llamar en fe y a hablar en fe sobre tu esposa. O esposa, empieza a hablar en fe sobre tu esposo. Sobre tus hijos, padres, empiecen a hablar en fe. No empieza a decir, no, es que este chiquito salió igual, el papá salió igual. No, esto ya me imagino. Uy, me va a sacar las canas cuando crezca. Así me dijo una señora un día. Cuando crezca, yo sé que este chiquito me va a sacar las canas cuando crezca. Le digo, yo sé qué está haciendo, atándose con los dichos de su boca. Así que cuando crezca no reclame, porque usted ya lo está declarando sobre eso. Se queda pensando y me dice, tiene razón. Digo, ¿por qué no hablo en fe? Me empieza a decir, no, yo sé que este muchacho va a ser de bendición, aunque ahorita no vea muchas de esas cosas, pero empiece a hablar en fe sobre la vida de ese joven. Todo el camino se fue hablando en fe. Hoy quiero animarle para que hable en fe. Quiero invitarle para que usted se levante de ahí donde está y le diga, Señor, yo quiero hablar en fe. Basta ya de la queja, basta ya de la duda, basta ya de la incredulidad, basta ya de todo esto que está pasando. Yo voy a hablar en fe como tú me lo has venido enseñando. Muchos de los que hoy están viéndonos son personas que tienen rato de estar sentados en esas sillas y
y hablo en las sillas de la iglesia, del templo, del edificio. Ahora, ¿qué vas a hacer con todo lo que has escuchado? ¿Cuántos mensajes no has recibido? Y a aquellos que escriben, ¿cuántas hojas no tienen escritas de mensaje tras mensaje? Bueno, es hora de llevar esas letras que tanto escribiste o eso que escuchaste, llevarlo a la práctica, a la realidad y empezar a declarar con tu boca todo lo que Dios puede hacer sobre tu vida. Hablemos fe. Es a lo que Dios nos invita en esta mañana. Hablar fe. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde te encuentras? Y le dices, Señor, yo quiero seguir hablando en fe. A pesar de que el panorama muchas veces se pone frente a nosotros en circunstancias tan difíciles y tan complicadas. Pero yo decido seguir hablando en fe. Aunque tal vez me hayan despedido, me haya quedado sin trabajo y no tenga cómo pagar el otro mes, yo decido hablar en fe. Y aunque tal vez en este tiempo hayan declarado alguna enfermedad sobre mi cuerpo, hayan dicho que tengo alguna situación, yo decido hablar en fe. Y aunque tal vez la situación emocional no es fácil y me siento ansioso, preocupado, cargado, yo decido hablar en fe. Señor, hoy nos unimos como uno en ti para comenzar a hablar en fe y llamar las cosas que no son como si fuesen. No queremos hoy tocar un botón y decir hoy vamos a hablar en fe y mañana lunes vuelvo a lo mismo. No. Queremos a partir de este momento, Señor, caminar en esa fe, caminar creyendo a lo que tú nos has llamado, caminar hablando conforme a tu palabra, pase lo que pase, venga lo que venga. Llegando a tu presencia y diciéndole, Señor, hay un gigante como hijo de David, hay un gigante, está ahí, lo reconozco, sé que está ahí, pero no es más grande que tú, Señor. Ese problema que tengo al frente no es mayor que tú, Señor. Tú eres mucho más grande que ese problema. Eres enorme, eres poderoso, eres grande, eres majestuoso. Así que ese problema se vuelve tan pequeño, tan insignificante, tan diminuto al lado tuyo, Señor. Y hoy clamo a ese poder sobrenatural, a ese poder maravilloso que es sobre nuestra vida. Y te pido, Señor, que te glorifiques sobre nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú nos ayudes para que hablemos fe en medio de la circunstancia y que testifiquemos con nuestra boca, con nuestras palabras a las personas que nos rodean de que creemos en un Dios vivo, en el único y verdadero Dios que vive y reina en nuestros corazones. Te doy gracias por este tiempo y gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, en fe podemos seguir llevando palabra a tantas personas que lo necesitan. Bendigo a todos los que nos están viendo y te pido que nos ayudes a seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Siga hablando en fe. Siga en esa actitud, no se desconecte y aproveche más bien para seguir llamando las cosas que no son como si fuesen. Que a Dios le encanta la gente que habla en fe. Él le encanta, su corazón se derrite con aquellas personas que hablan fe. Él corre a su ayuda, Él llega a esa necesidad porque hay alguien hablando en fe. Hace que su mano se mueva. Que Dios te bendiga, iglesia. Siga adelante. Seguimos adelante caminando en lo que Dios está haciendo. Bendiciones.